¿Vamos? ¿Ya? Vale. Bueno, pues buenos días y gracias por vuestra asistencia a esta presentación de esta FIO 2023. Me acompañan el director general de Turismo y el alcalde de Serradilla y el concejal de Turismo también. Estamos contentos porque yo parece que me da como cosa decir esto porque cada vez que se dice venía una variante, pero yo creo que ya se puede decir con holgura, ¿no? Que va a ser una FIO que celebremos ya con total normalidad. El año pasado ya fue un éxito, ya se notó que la gente tenía ganas de salir a la calle, pero es verdad que andaban las restricciones ahí, y yo creo que ya podemos decir que se celebra con total normalidad. La Feria Internacional de Turismo Ornitológico es, como sabéis, la gran cita anual del turismo de naturaleza y observación de aves en España. Organizada por la Junta de Extremadura, reúne lo mejor de un sector dinámico y en continuo crecimiento. Destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes de material fotográfico y también óptico, asociaciones conservacionistas y artistas. Y también un público que busca propuestas de turismo y ocio relacionados con la naturaleza. FIO es la feria decana de nuestro país y la segunda más importante de Europa, por la cantidad de visitantes y expositores y también por la calidad de la programación de sus actividades. En esta 18ª edición, FIO contará con 110 expositores que estarán presentes del 24 al 26 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Se trata de una cifra récord, con 49 expositores regionales, 51 nacionales de 13 comunidades autónomas y 10 internacionales, que conforman un cartel que reunirá lo mejor del mundo de la ornitología y el turismo de avistamiento de aves. Este año el destino invitado en FIO es Reino Unido, referente mundial en el estudio de las aves y la conservación del medio ambiente, país pionero en esta actividad turística y uno de los principales emisores de viajeros ornitológicos de Extremadura desde hace varias décadas. Como cada año, FIO contará con un destacado programa de conferencias, también de coloquios que analizarán temas de actualidad, como es el cambio climático, el impacto de las energías renovables en las aves, las consecuencias de los tóxicos en la avifauna o los retos del turismo ornitológico. De la mano de especialistas en proyectos de conservación, fotografía, turismo, literatura y sonidos en la naturaleza, viajaremos por España, Reino Unido, Portugal, Finlandia, Argentina, Costa Rica y otros lugares del planeta. Como es habitual también, FIO ofrece un amplio programa de actividades divulgativas y lúdicas, como conferencias y coloquios sobre ornitología, viajes, conservación, fotografía y arte. Rutas guiadas y observatorios en el Parque Nacional de Monfragüe, además de talleres para público adulto e infantil, exposiciones, presentaciones de libros y espectáculos de animación, entre otras muchas actividades. Asimismo, este fin de semana, como antesala de la FIO, se organizan 13 actividades en Plasencia, Trujillo y entorno de Monfragüe en el marco de Observa FIO y Arte FIO. FIO siempre incluye dentro de sus actividades al mundo de la cultura y de las expresiones artísticas como la pintura, la fotografía o el cine. El cartel de esta edición, con la imagen de un elanio común, es obra del cacereño Manuel Sosa, biólogo y uno de los pioneros y uno de los pintores e ilustradores de naturaleza más destacados de las últimas décadas en España. También este año el cine vuelve a tener cabida con la proyección del documental La Osa que dejó una huella en el cielo, dirigido por Mar López. Asimismo, el concurso fotográfico Las aves silvestres ha recibido 6.453 imágenes, procedentes de 38 países de Europa, América, Asia y Oceanía. Es la segunda mejor cifra de participación en la historia de FIO, después de la registrada en ese fatídico año 2020. Este año se ha aumentado el total de premios hasta los 6.300 euros y los ganadores serán desvelados entre 50 finalistas en la ya clásica ceremonia del sábado 25 que presentará el conocido meteorólogo Roberto Brasero. Una de las fortalezas de FIO
es su vertiente empresarial. Los encuentros profesionales B2B pondrán en contacto a empresas nacionales e internacionales del turismo de naturaleza con un mismo objetivo: aumentar sus oportunidades de negocio. Esta jornada es, por la cantidad y la calidad de los operadores turísticos, la más importante del sector en nuestro país. En los encuentros empresarios de FIO están inscritos 19 compradores nacionales y 12 internacionales del Reino Unido, Italia, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia y Dinamarca. Entre los vendedores habrá expositores de FIO, socios del Club Birding en Extremadura y agencias receptivas extremeñas. Se prevé la realización de más de 500 reuniones en la mañana del sábado 24. Desde hace muchos años contamos en Extremadura con un sector turístico que ha sabido adaptarse y ofrecer unos productos diferenciadores y de excelencia en el sector del turismo ornitológico. Por toda nuestra geografía encontramos empresas, alojamientos y profesionales altamente cualificados que han ayudado a posicionar el destino Extremadura con su actividad relacionada con el avistamiento de aves. La especialización en una industria tan competitiva como es el turismo es una de las claves del éxito y nuestra región ha demostrado que puede situarse y que sabe situarse entre las mejores. Entre todos, administraciones y sector privado, nos hemos comprometido a modernizar el destino, a transformarlo y también la oferta turística, con una apuesta firme por la calidad, la sostenibilidad, la digitalización y también, muy importante, la formación profesional. Queremos incrementar el número de viajeros que nos visitan, las pernoctaciones y la estancia media para que el turismo en su conjunto alcance ese 8% del PIB de Extremadura en 2025. No tengo ninguna duda de que lograremos ese objetivo con la colaboración, como decía, de entidades públicas y empresas y que FIO es una pieza clave para alcanzar este propósito. FIO forma parte de la estrategia de la Junta de Extremadura para posicionar a nuestra comunidad autónoma como destino de turismo ornitológico, con un patrimonio excepcional, gracias a que el 26% de nuestro territorio está declarado zona de especial protección para las aves. Extremadura es una potencia en el turismo de observación de aves, una actividad que es sostenible, accesible para todos y que se puede practicar en el campo y en la ciudad con proyectos como el Urban Birding. Una novedosa iniciativa que permite observar al gran cernícalo primilla, un pequeño halcón que vive en varias ciudades extremeñas, pequeño pero a la vez grande. En el objetivo de potenciar el liderazgo extremeño dentro del turismo ornitológico, se inscriben iniciativas como el Festival de las Aves de Cáceres, cuya próxima edición será el 6 y el 7 de mayo, el Festival de las Grullas de Navalvillar de Pela, que se celebrará el 2 de diciembre, y el Club Birding en Extremadura, una agrupación voluntaria en la que más de 130 socios entre empresas y entidades públicas colaboran para impulsar el sector y garantizar un servicio de calidad al cliente. Os invito, por supuesto, a disfrutar el último fin de semana de febrero de la programación de FIO, que ofrecerá turismo, ornitología, naturaleza, divulgación, actividad empresarial, además de propuestas de ocio para diferentes públicos que convertirán Extremadura en el centro mundial del turismo de observación de aves. Por mi parte, nada más. Voy a terminar, con permiso del alcalde y del concejal, deseando primero como consejera de Turismo y de Cultura y de Deportes y después como carnavalera un feliz carnaval, por fin ya sin restricciones también, a todas las poblaciones que lo celebran: Badajoz, Navalmoral de la Mata. Me quiero referir también a Mérida, Esparragosa de Lares, Montánchez, Villar del Pedroso, al Carnaval Urdano, al Almendro en Flor, que también celebra el carnaval de esa forma en Garrovillas de Alconétar, en fin, a un sinfín de localidades que celebran el carnaval y que los que somos carnavaleros estamos contentos ya también de que se celebre en condiciones normales. Dar, por supuesto, la bienvenida a todos los que llegan a esta región este fin de semana, que se empapen, que disfruten y, sobre todo, que disfruten de una tierra hospitalaria como es Extremadura. Le doy la palabra al alcalde de Serradilla. Gracias, Nuria. Queremos, en primer lugar, dar las gracias a la consejera Nuria Flores y al director general Francisco Martín por el buen trato y el protagonismo que siempre dan a Serradilla. Fruto de ello son las excelentes relaciones que tiene el Ayuntamiento de Serradilla con esta consejería y esta dirección general. Además, es evidente que su trabajo está dando sus frutos y que Extremadura está en los mejores datos turísticos de su historia. Dicho esto, la FIO es el evento turístico
económico y social más importante que tiene Villarreal de San Carlos, la pedanía de Serradilla, en el Parque Nacional de Monfragüe. Un evento en el que cada año vienen a nuestra pequeña aldea de Villarreal de San Carlos, en la que tan solo hay 6 vecinos, miles y miles de turistas. Esperamos que este año se sigan batiendo los récords de cada año. La FIO es el lugar y el escaparate en el que Extremadura le dice al mundo que somos un destino de naturaleza único en el mundo, porque tenemos la posibilidad de observar las mejores aves en los mejores ecosistemas mediterráneos. Es evidente que en Extremadura solo hay un parque nacional, que es el Parque Nacional de Monfragüe, y por eso estamos convencidos que Villarreal de San Carlos es el mejor lugar para celebrar esta feria. Pero esta feria, la FIO, no solo tiene protagonismo en Villarreal de San Carlos, sino también en los municipios alrededor y en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe, donde también se organizan diferentes actividades turísticas, recreativas, culturales, sociales, infantiles y para todos los públicos, que hacen que esta FIO cada vez tenga una envergadura mayor y un protagonismo mayor, y por eso tiene el éxito que tiene. Felicito también a la Consejería por esta decisión de hacer más grande la FIO e involucrar en ella a todos los municipios del entorno del Parque Nacional. Aprovecho también la ocasión para decir a todos los extremeños y españoles que nos escuchan que presentaremos en la FIO desde el Ayuntamiento de Serradilla el mejor sendero homologado de España, que es la Garganta del Fraile, que podéis ver en nuestro pueblo. Os invito a todos a que nos vengáis a visitar en esta FIO, que seguramente sea una FIO tan grande, tan buena y tan importante como todas las demás. Muchas gracias. No sé si queréis, que preguntasteis hace poco por ese sendero y el número de turistas, que el concejal dé cuenta del número de turistas que ya visitan, hombre, porque es un hito grande. Bueno, pues buenos días a todos. Sobre el sendero de la Garganta del Fraile, es cierto que el reconocimiento lo estuvimos hace muy poquito, a finales de 2022, que fue cuando finalizó el concurso que organizó la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y todavía no tenemos una cifra exacta. Estamos contabilizando, sí que es verdad que todos los fines de semana, desde que se proclamó ganadora, cada día al menos más de 100 personas están haciendo esta ruta. Podemos echar cuenta, ya han sido miles las personas que han pasado por Serradilla, simplemente por el hecho de que nuestro sendero homologado, la Garganta del Fraile, haya sido la ganadora del concurso a nivel nacional. Sobre todo, ya que está usted ahí, concejal, aquellas personas que no conozcan el sendero, ¿qué tiene de especial para haberle dado ese premio o ese reconocimiento? Se dan en esta ruta varias circunstancias que la hacen muy especial. Lo primero de todo es la ubicación. Es una ruta que discurre íntegramente por reserva de la biosfera de Monfragüe y en su parte final se adentra también en el Parque Nacional de Monfragüe. La portilla de la Garganta del Fraile, digamos que es el inicio del parque, y bueno, en esta portilla podemos observar una cantidad de aves, principalmente rapaces, que es muy difícil de observar en otros lugares, sobre todo por la variedad y por la densidad de las poblaciones que hay en este territorio. Y aparte también es una ruta muy accesible porque puede llegar incluso en coche, es un aspecto que agradecen personas que tienen problemas de movilidad, hasta esta misma portilla. Y bueno, después también, a lo largo de la ruta, aparte de los elementos naturales que encontramos, también hay unos elementos patrimoniales muy interesantes, como son puentes medievales. Bueno, concretamente uno que es la Estrella, que es el que mejor se conserva, está perfecto. Parece que lo han construido hace 20 años, cuando tendrá unos 400 años. Y después también hay una serie de construcciones a lo largo de todo el arroyo de la Garganta del Fraile, que son molinos de construcción típica en pizarra, que bueno, han sido el sustento de muchas familias en Serradilla, y bueno, tiene, digamos, muchos elementos, tanto culturales como naturales, y aparte la accesibilidad, la homologación, lo cual aprovechamos para agradecer a la Diputación de Cáceres que hiciera el esfuerzo de homologar el sendero y señalizarlo también, porque nos ha permitido optar al concurso. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que podemos encontrar en la ruta. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.